Entonces vamos a ver como contenido temático la espermatogenia o espermatogénesis, o sea, la formación de los espermatozoides, la regulación de las funciones reproductoras en el varón por las diversas hormonas. En este caso se entiende que son hormonas masculinas, ¿verdad? Entonces, recuerdo muy rápido de lo que es esto. Entonces, el aparato genital masculino sobre todo está constituido por las gónadas masculinas, que son estructuras que están fuera del organismo y tienen una razón también porque no estén dentro de la cavidad como la glándula prostática. Y vemos las gónadas o testículos frente a la glándula prostática. Esto que es el epidídimo, conducto deferente, la ampolla, las vesículas seminales, la próstata, como decía, y la confluencia de estos dos conductos para conformar la uretra y la estructura externa, que es el órgano de la cópula, o sea, el pene. Estas son las estructuras, no vamos a hacer mucho detalle al respecto porque ustedes ya han avanzado tanto en anatomía y nosotros los componentes mínimos en histología. Y aquí vemos la dimensión testicular de 5 centímetros de largo por 2,5 centímetros de diámetro. Tiene un peso aproximadamente de 10 a 15 gramos, ¿no? Para tener algunos datos complementarios. Guyton no habla de eso, ¿verdad? Acá nuevamente estamos frente a las estructuras en general como hemos descrito, pero aquí ya vemos en una imagen amplificada lo que es la gónada masculina. Vemos los conductos seminíferos, que son, ya más abajo están los datos para que se acuerden. Son datos que se han obtenido del mismo Guyton. O sea que no hay ningún problema para ustedes pasando para poder conocer. 900 túbulos seminíferos que cada uno más o menos tiene medio metro. Y dividido entre 0,5 van a obtener la longitud total de lo que significan estos conductos. En estas estructuras se produce la espermatogénesis, o sea, la generación de estas células que van a encontrar luego con el óvulo para la reproducción. Tenemos luego el epidídimo a través de la red de testes que confluyen en estas estructuras para constituir el epidídimo. El epidídimo se constituye en una estructura epitelial que se van a complementar algunas funciones en la espermatogénesis. Luego tenemos aquí el conducto deferente. Esta estructura tubular es una zona que sirve para el reservorio de los espermatozoides. Allá es donde, antes de la eyaculación, estas células, estas hemicélulas se encuentran allá depositadas para que cuando venga el reflejo de la eyaculación empiece a contraerse sincrónicamente con la glándula prostática y posteriormente la vesícula seminal para que se puedan eyectar el líquido seminal. Entonces vemos aquí lo que decía, ¿no? 900 túbulos seminíferos, cada uno con 50 centímetros, el epidídimo que tiene una longitud de 6 centímetros, el conducto deferente, la glándula prostática, que hemos descrito en coloración amarillenta, 2 vesículas seminales y un conducto eyaculador que viene a ser esta parte. Este es el conducto eyaculador que sale de las vesículas seminales. Estas son las estructuras que podemos describir en cuanto a números. Y la uretra, desde luego, la uretra prostática y la uretra peneal, que como ustedes saben es el conducto único que tiene dos funciones. Y vemos aquí
túbulo seminífero. Aquí están viendo ustedes estas células que son las células de Leydig, células intersticiales que son células que van a producir una de las primeras, la más importante de las hormonas, en este caso, la testosterona. Hablar de sexo masculino es hablar de testosterona. A veces en tono de broma se suele decir, ¿no? Te falta testosterona, como decir que no tiene la personalidad de una persona de sexo masculino, ¿no? Entonces, por eso es que se hace referencia a esto. Acá vemos ya en un corte histológico un poco más ampliado la presencia de las espermatogonias, que como veremos más adelante son células que más o menos a mitad de la gestación y un poco antes se van reproduciendo por mecanismos simplemente de mitosis. Posteriormente estas van a entrar en un proceso de espermatogénesis con los diferentes pasos que vamos a ver a continuación. Vean ustedes, ahí la espermatogonia inicialmente se convertirá en un espermatocito primario, en un espermatocito secundario, en una espermátide y en un espermatozoide. Son pasos sucesivos que ustedes ya han descrito. ¿Hacen biología y genética ustedes? Sí. ¿No hacen biología? Nada, histología nada más. Embriología hacemos. Embriología. En biología. Entonces en biología se ven ese tipo de flores. Se ven en realidad estas células. ¿Qué particularidades tienen estas células? Que no se trata siempre de una división simple, como en cualquier lugar. En las gónadas estas tienen una división muy particular porque a través de ellas se produce el intercambio genético de los progenitores para ofertar la presencia de un nuevo ser totalmente diferente por este intercambio genético que se produce durante la meiosis, hasta llegar justamente a un espermatozoide. En esta figura, en este corte que nosotros explicamos, vamos a ver que tienen las espermatogonias, o sea, las células iniciales. Tenemos espermatocito primario, parte de la primera división meiótica, segunda división meiótica, espermatocito secundario y los espermatozoides. El espermátide también es una célula que no tiene la capacidad de movilizarse inicialmente, además le faltan algunos procesos para llegar hasta la movilización. ¿Alguien podría hacer un comentario en este momento de las células de Sertoli? De lo que recuerden, se denominan también células sustentaculares o células de Sertoli, células nodriza. Por analogía, el término nodriza. ¿Qué es una nodriza? La nodriza es una mujer que cría a un bebé que no es su hijo. Y en este caso, las células de Sertoli se encargan de la espermatogénesis, sin depender directamente de estas células. ¿Quiénes son? Las madres son las espermatogonias, que por diferentes procesos de división llegan a un estado, pero ¿quién se responsabiliza de nutrir, de alimentarlas, de que continúen con este ciclo? Son estas células de Sertoli. En la Edad Media esto era muy frecuente, porque la reina no podía estar en un ambiente selecto dándole de mamar a su bebé, al futuro príncipe, o al príncipe, no podía estar en ese circuito. Entonces se encargaba la nodriza, que era la cuidadora de estas células. De ahí bien, pues las células de Sertoli tienen esa función en esta zona hasta la formación definitiva de estas emisiones. Entonces vemos aquí todo este proceso que corresponde, miren, el nacimiento, la célula
germinativa primordial va a estar en el statu quo. Ya en la pubertad ya se forman las espermatogonias. Estas espermatogonias, como decía en algún momento, se va a convertir en espermatocito primario. Como el material genético se duplica en espermatocito secundario, fíjense ya la división de dos células, sigue el material genético duplicado y espermátides que tienen la capacidad de poder fecundar, pero que no tienen todavía estas estructuras que se llaman los flagelos para poder desplazarse. Que vamos a hablar de aquí. Entonces, un espermatozoide está conformado por una cabeza que en la parte delantera tiene un acrosoma. Ese acrosoma es una vesícula muy parecida a los lisosomas que tiene encima, como la hialuronidasa y proteínas enzimáticas, que van a servir en el momento de la fecundación. Posteriormente está condensado el núcleo que está en la parte posterior y esas estructuras por debajo van a conformar la reserva nutritiva mientras el espermatozoide esté en un lugar antes de la fecundación. Luego tenemos aquí la cola, esta parte de acá, donde describimos tres estructuras, ¿no? Un esqueleto central constituido por 11 microtúbulos. Esta es la estructura central constituida por 11 microtúbulos, fíjense, 3, 6, 9, 10, 11. Estos microtúbulos van a entrar, gracias al esqueleto, pero van a entrar en movimiento en el momento extragenital. Luego están constituidos también por una fina membrana celular que le dice el axonema, o sea, esta parte de la cola. Y una serie de mitocondrios que rodean al axonema. Y, ¿qué es esto? Estas son las mitocondrias que van a servir para generar energía. Entonces, esto es lo que tiene un espermatozoide, dos partes, ¿no? La cabeza y la cola. Desde luego que la cola justifica la presencia de las mitocondrias porque van a generar ATP para el movimiento flagelar en el momento en que estas estructuras tienen funcionamiento. Luego, ¿qué hormonas intervienen en la espermatogénesis? Una de las hormonas es la testosterona. ¿Dónde se producen? Hemos dicho, ¿te acuerdas? En las células de Leydig. ¿Qué hormona hipofisiaria estimulará? No hemos dicho, pero es la LH. LH de L, Leydig. LH de Leydig, LH con L, Leydig. Produce testosterona. Eso. Luego, aquí está. Imaginemos, la testosterona, responsables del crecimiento y la división celular. La LH, responsable de la secreción de testosterona estimulando a las células de Leydig. La folículo estimulante, acción sobre las células de Serpali que intervienen en la espermatogénesis. Igual que en el ovario, ¿qué hacía la FSH? Era responsable de la FSH, responsable de del desarrollo del folículo. Acá, más o menos está en relación con la espermatogénesis y en el otro lado con la ovogénesis, para que más o menos se entienda de célula a célula. En cambio la LH, en este caso, secreción de testosterona. Y en las mujeres, secreción de ¿qué? De
progesterona, sobre todo, ¿no? Aunque hay pequeñas ¿no? concentraciones importantes también de estrógenos excesivos. Y los estrógenos, por ser de ser, su función no está tan bien aclarada, pero se ha encontrado esta hormona y se debe considerar su presencia. Y la hormona de crecimiento, mitosis precoz de las espermatozoides. Entonces esta hormona se encargará de eso. Estas hormonas deben mencionarse cuando nosotros estamos en pasos sucesivos de los espermatozoides. Inicialmente se forman al día 120 millones de células, de las cuales en el epidídimo, una vez que han salido de los conductos seminíferos, llegan al epidídimo y en el transcurso de las 18 horas adquieren movilización. En esta estructura están obviamente en el conducto deferente, están al estado de células inmóviles por proteínas inhibidoras. Luego el almacenamiento está en el conducto deferente. Ya van a permanecer, como digo, en una diapositiva más adelante hasta unos 30 días sin perder su actividad reproductiva, la potencialidad de reproducción. Un tercer momento es la movilización de los espermatozoides en el espacio extragenital, o sea, en los conductos de la mujer. Adquieren movilidad post-eyaculación, porque se evacúan conjuntamente líquidos seminal que contienen enzimas, testosterona y estrógenos. Entonces, estas células deben mantenerse con su energía como para poder desplazarse. Más adelante vamos a ver cuáles son las interacciones que realiza en el conducto genital. El pH, por ejemplo, de la mujer, que es un pH bajo, inhibe a la motilidad y puede causar inclusive muerte si este pH es muy bajo. Por lo que hay otras estructuras que vamos a describir a continuación, como las glándulas, que van a producir secreciones alcalinas, como la glándula prostática, que va a producir secreción alcalina, que va a neutralizar justamente ese líquido que está tanto en el epidídimo como en el conducto deferente, que están bañando a estos espermatozoides que están en reposo, están bañando el están de nutrientes, pero también tienen algunos compuestos inhibidores para que estos espermatozoides no entren en movimiento. Entonces todo esto se exterioriza y obviamente no es el hecho de salir a la luz para que entren en movimiento, sino que estos compuestos tienen que neutralizarse con otros compuestos que existen en los conductos de la mujer, o sea, orificio cervical, útero, oviductos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con el espermatozoide maduro? Tiene una velocidad de 1 a 4 milímetros por minuto. Este es el movimiento cuando están fuera. Mejor lo hacen en medio neutro o alcalino. Los espermatozoides, cuando están en el líquido, les decía, ese compuesto de líquidos, por el citrato sobre todo, como digo también en otra lámina, por el citrato y por los productos metabólicos, o sea, las basuritas como el ácido láctico, hace que el pH esté un poco bajo y eso impide el movimiento de estos espermatozoides. Por lo tanto, cuando se exteriorizan, van a perder estos compuestos y van a entrar en combinación con otros. La actividad aumenta por la temperatura. Esto quiere decir que si hay un incremento de la actividad y sobre todo
la vida misma de estos espermatozoides van a reducirse. Como vamos a ver, cuando están fuera del pueden durar su vida de 1 a 2 días en los genitales de la mujer. En el hombre pueden estar muchos días, hasta meses pueden estar, muchos días, hasta 30 días hemos dicho, pueden estar pero poco. En la vida extracorpórea del hombre puede vivir, mucho más puede vivir. Entonces pueden estar inclusive años cuando la temperatura baja por debajo de menos 100 grados centígrados. Este es el tema de los bancos de espermas. Ahí está lo que les he dicho, ¿no? Una vida extragenital de 1 a 2 días. Este dato es importante cuando se habla de fertilidad o para los métodos de anticoncepción. ¿Cuánto vive allá? ¿Cuánto vive el óvulo? Entonces esas sumatorias hay que descontar o sumar en el momento de hacer los cálculos definitivos. Entonces, de 1 a 2 días es la vida de los espermatozoides en la materia de los conductos microbiológicos. En esta lámina simplemente mostramos cómo es que llegan los espermatozoides a ser maduros. Están los espermátides, que son células que no tienen movimiento. Nada más quiere decir. Y aquí ya esta lámina nos está mostrando cómo es que estos espermatozoides se desplazan en una determinada dirección. Ahora entramos un poquito a ver lo que son las vesículas seminales. Las vesículas seminales, que son estas estructuras, como decía inicialmente, un par derecho-izquierdo, que están junto a la ampolla del conducto deferente, y que estas vesículas seminales, como voy a decir más adelante, tienen un volumen de 60%. La siguiente lámina creo que es el mayor volumen de todo el semen. Y que una vez que se contrae el conducto deferente y la glándula prostática, este líquido seminal aparece después de estos líquidos que preceden aquel. O sea, las vesículas seminales se van a contraer luego de haberse contraído estas dos estructuras. A ver, ¿qué dice? ¿Qué contiene? Contienen glucosa, que es un elemento nutritivo, ácido cítrico. Del ácido cítrico, aparte de tener un pH bajo, mantener un pH bajo se constituye como un marcador del estado de la glándula prostática. Una prostatitis puede tener un marcador un poco elevado de lo que es el ácido cítrico. Más detalles no he encontrado en la literatura. Y las prostaglandinas presentes en las vesículas se responsabilizarían de tener un antiperistaltismo, dice. ¿Por qué dice antiperistaltismo? Porque normalmente, ustedes saben que las células ciliadas en el endosalpingo van a hacer que el espermatozoide migre hacia el útero, o sea que están yendo hacia el útero. Y del útero, el peristaltismo uterino siempre tiende a salir hacia el cervix, hacia la cavidad vaginal. Ese es el funcionamiento normal, ese es su peristaltismo, digamos, normal. Cuando hay menstruación, aparte de la gravedad, interviene esta contracción muscular. En el trabajo de parto esto es más evidente, y del fondo hacia el cervix, ese es el movimiento normal. Pero en este caso, estas prostaglandinas producen un antiperistaltismo, o sea, producen contracciones que van a hacer que esos espermatozoides que se han depositado en la parte posterior, ¿sí?, en el fondo de saco posterior de la vagina, porque el orificio cervical, el hocico de Tenke, va a ese pozo y hay una especie de succión de ese líquido. Esto se explica únicamente por este movimiento antiperistáltico. ¿Se dan cuenta? O sea,
está en contra de todo este movimiento. Entonces, por eso es que las prostaglandinas van a cumplir esta función. Luego, la receptividad del espermatozoide. Esta es otra función. Quiere decir, condiciona al moco cervical a que se formen verdaderos canales desde el punto de vista de la organización de las proteínas para que estos espermatozoides no tengan ninguna obstrucción, ningún impedimento. Creo que esto no lo dije en la clase cuando hablamos del moco cervical, cuando decía en el periodo preovulatorio se forman hojas de leche cuando se precipitan, etc. Pero una de las funciones también en este periodo es el ordenamiento lineal de estas proteínas del moco cervical para que los espermatozoides se puedan desplazar. O sea, tienen que haber acciones sincrónicas para que los espermatozoides puedan migrar hacia su destino final. Esto es lo que hace. Hay también la presencia de fibrinógeno. ¿Qué es el fibrinógeno? Saben ustedes, es una proteína que va a terminar en fibrina. Efectivamente, más adelante vamos a ver eso, la importancia de este proceso. Estamos hablando de las vesículas seminales. ¿Y qué pasa con la glándula prostática? Fíjense, inicialmente digamos que la glándula prostática tiene un peso normal de 20 a 25 gramos, un tamaño 4 de ancho por 3 centímetros de alto, y los 4, 3, 2, otras más dimensiones. Y aquí tenemos la glándula prostática vista en ecografía. Eso es esta foto, ¿verdad? Pues nos dice que esta es la glándula prostática, aquí también estamos viendo, aquí también estamos viendo la glándula prostática en sus diferentes partes. Como decía, tiene un peso de 20 a 25 gramos. Hay que tener mucho cuidado. Yo sé que ustedes tienen todavía a sus familiares, a sus papás, que deben estar ya en una edad crítica. Cualquier problema que puedan tener en relación con la micción ya es una alerta para que puedan ir a la consulta. Generalmente los viejitos se operan más de las glándulas prostáticas y no hay que descuidar porque pueden llevar a un cáncer de próstata. ¿Se entiende? Entonces el marcador es el antígeno prostático sérico. Se abrevia como PSA con mayúsculas. Así se solicita para ver, hay dosificaciones que permiten encontrar rangos normales y los que estarían fuera serían sujetos de estudio consultar con el urólogo. Producen estas glándulas también espasmos que pueden generar globo vesical. Y el globo vesical no es nada más que la falta de evacuación de la vejiga, porque la glándula prostática comprime el cuello vesical y no permite la micción. Van a la emergencia y alguien ha dicho, alguna vez han operado un globo vesical, cuando se resuelve con una sondita vesical, es a eliminarse la orina y se resuelve el problema. Este es el tema de la glándula prostática. Anoche nomás escuchaba a un pariente, me dice, me han dicho que me tienen que operar, yo no quiero operar. Esa es tu decisión. Aquí no es que yo quiera o no quiera. El tema es que la indicación médica bien prescrita es lo que hay que hacer. Puede a mí no me gustar, no me puede gustar, no gustarme a mí la cirugía, pero tengo que hacer. Esa recomendación va para sus familiares. Generalmente no se aprende para aprobar fisiología, se aprende los conocimientos para la vida. Papá, ¿sabes qué? Tienes que controlarte, andar, ¿no? Y estos caballeros se deshidratan porque dicen, no, es que me va a hacer orinar más si tomo algo. No tomaré agua y el ciclo vicioso sigue. Si no consume líquidos, se está deshidratando y va a ser la causa de otro problema. Si no se operan, los riñones se van a dañar porque va a haber el cierre de la uretra, dilatación de los uréteres, dilatación del árbol pielocalciar, y va a haber un adelgazamiento de la corteza donde están los glomérulos, que es
son estructuras determinadas en la formación de órganos. ¿Se dan cuenta? Y así va evolucionando el cadena. ¿Qué tiene? A ver, como decía en algún momento, ¿no? Es una contracción sincrónica con el conducto deferente. Eso decía. Cuando hay el reflejo de la eyaculación, entonces, contra el conducto deferente, porque está la gran reserva de los espermatozoides y la glándula prostática, en este caso la glándula. ¿Qué compuestos tiene? Líquido lechoso alcalino. Esto de alcalinidad es lo más relevante de esta glándula. Tiene citrato, como decía inicialmente, va a dar un pH ácido, calcio, fosfato, enzimas de la coagulación, fibrinolicina o profibrinolicina, y con base en este pH alcalino es que va a neutralizar el pH del líquido seminal. Hemos dicho que por la presencia de residuos metabólicos más el citrato, ese líquido va a ser ácido, y como es en este caso un compuesto alcalino, por lo tanto va a neutralizar y el pH va a tender a subir. La movilidad tiene que tener un pH bastante, relativamente ácido, por encima de estos pH, ¿no? De 6 y 6.5. Ahí es de la movilidad óptima. A partir de este pH se van a mover mejor. O sea. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que decía, ¿no? Este pH alcalino de la glándula prostática tiene que todavía neutralizar el pH de la vagina que está ahí. Entonces, como llega a la vagina este líquido seminal, semen, que es un pH ácido, entonces con ese pH alcalino va a neutralizar para tener este tipo de pH. Alguien decía que el uso de la aspirina colocada en cavidad vaginal sirve como un método de anticoncepción, porque al bajar demasiado el pH, los espermatozoides se inmovilizan y estos con el pH ácido se pueden morir también. Entonces, por eso alguien ha recomendado, en el pasado recomendaba, ¿no? Que utilizar aspirina, y con eso puedes de emergencia no tener esta posibilidad de embarazarse. Esto es lo que pasa con el líquido de la glándula prostática. ¿Sí? Bueno, ¿qué más hay? Ahí está la composición del semen. Aquí vemos que el 10% del conducto deferente. ¿Cuál de estos tres creen que es importante? El más importante. Que la falta de uno de ellos puede determinar infertilidad. ¿Ah? No. Líquido de vesícula seminal. Líquido seminal. No. ¿Cuál? De las vesículas seminales. No. Otro. Prostático. ¿Qué? Prostático. Líquido del conducto deferente. ¿Por qué? Porque hemos dicho hay que estar en las reservas, están esperando los espermatozoides. ¿En qué momento sale la orden? Allá está. Por lo tanto, fíjense el volumen. Cualquiera pensaría que el volumen sería alto, pero en realidad constituye el 10%. En segundo lugar está el líquido de las vesículas. No, en tercer lugar. En segundo lugar está el líquido prostático, 30%, con los compuestos que dijimos, ¿verdad? Citrato, profibrinolicina, fibrinógeno, calcio. ¿Qué importancia tendrá el calcio? No lo hemos mencionado, pero es importante en la movilidad de los espermatozoides, porque ustedes saben que el calcio sirve para la contracción. Y 60% de líquido en las vesículas seminales. Todo esto tiene una composición, ¿sí?
de 7 puntos y el sería óptimo. Pero eso ya es bajo la combinación con los líquidos que les dije. Y aquí, ¿qué está haciendo este espermatozoide? ¿Qué creen que representa? De los blancos de semen. ¿Pero qué representa? ¿Cómo interpretarían ustedes? Son a temperaturas. Es un espermatozoide que está durmiendo en el hielo. Cuando uno lee a veces se preocupa, ¿no? Dice, ¿y cuál es la vida real del hombre si se trata de un banco de esperma? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo se formó ese esperma? Le dicen que pueden estar años. Entonces, ¿cuál es su verdadera edad? Entonces es un espermatozoide que está durmiendo en un cubo de hielo. Como decía alguien, por debajo de 100 grados puede vivir durante muchos años, puede mantenerse y comer. Y este es el tema de los... Yo tengo una experiencia interesante, se los comento, ¿no? Conocí a una enfermera de 49 años. La operé, tenía antecedentes de inseminación artificial. Pero ¿qué es lo que se debe, qué es lo que puedo contar? No tengo dos casos, ¿no? Es una señora que no tuvo estos productos por embarazo normal. Trillizos, imagínense, para el periódico. Sacamos en el periódico para... Pero es interesante, se murió una vez. Y la segunda señora de 22 años no tuvo ninguna inseminación. Pues tuvo 3, ¿no? Vivieron los 3 bebés. Esa señora seguramente que ha buscado pues, este álbum, ¿no? Aquellas fotos son de eso. Dice, quisiera parecido a este, cuánto lo sí, inteligencia. Y esas cosas hay. Eso es lo que podemos decir acerca del semen que llega a la vagina. Capacitación de los espermatozoides. Se producen estos 3. La capacitación no es nada más que las condiciones para que pueda llegar a la fecundación. Las condiciones. Entonces, fíjense, el espermatozoide en los conductos, en este caso, en el conducto de TDT, como están en reposo mucho tiempo, tienen que nutrirse, etc. Tienen que estar en condiciones. Y hay unas vesículas que están flotando conjuntamente con los espermatozoides y que tienen colesterol. Este colesterol cubre todo el acrosoma y no permite que pueda entrar en contacto con la zona pelúcida de ese folículo maduro. Folículo en este caso, óvulo maduro. Bueno. Entonces, tiene que haber un proceso de limpieza, digamos, de esas partes que están en contacto para que se libere el acrosoma y de esa manera tener una superficie libre. Pero también se eliminan los factores inhibidores, eso que les decía, ¿no? Factores inhibidores que están quietitos ahí, pues hay factores inhibidores que están en simetría, arteria y movilidad. Y desde luego, la permeabilidad de los iones de calcio. Estos compuestos que producían la glándula prostática y que van a favorecer a la movilidad de los espermatozoides. Y con estas particularidades van a hacer que los espermatozoides puedan tener un movimiento. Esta capacitación, como dicen ya, puede durar de 1 a 10 horas. Se produce en el útero y los troncos, obviamente. Yo grafico como esto, ¿no? Digo, es el joven que se va a encontrar con su novia. ¿Y cómo tiene que estar? Bien presentable. El colesterol, ¿sí? ¿No? Tiene que liberarse
todo estaba medio chascoso, todo el colesterol se saca de poder. Entonces, precisamente, que esto va a poder en estas condiciones. Pues son formas de dar mensajes también a los chicos, porque a veces no se puede, una ciencia muerta, no se puede. Bien, ¿algún comentario que quieran hacer hasta aquí? ¿Qué hora es? ¿Qué hora tenemos? 8:53. ¿8? Y 53. No puede ser. Si no he hablado nada, 53. Sí. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Suspendemos? Faltaría miércoles y jueves. ¿Qué hacemos? Ya. 53, 8 minutos. A ver. ¿Qué pasa? Seguimos. Cortamos. Lo que pasa es que vamos a... ¿Cuáles son las hormonas masculinas? ¿Cuáles creen? A ver, se pasan. Porque les he dicho yo en la parte general les he dicho, derivadas del colesterol. A ver, nos acordaremos, haremos un repasito. Hormonas derivadas del colesterol. Los andrógenos. ¿Ah? Andrógenos. Los andrógenos. Bien, está bien. ¿Qué más? Mineralocorticoides, glucocorticoides. Andrógenos, estrógenos. ¿Cuáles son los andrógenos? Aquí vamos a ver. Los andrógenos son testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona y dihidroepiandrosterona. Que está descrito ahí, enseguida va a aparecer eso. Para ustedes es eso. ¿Qué más? Hormonas estrogénicas. ¿Qué más? Estrogénicas, estrógenos. ¿Cuáles son? La más importante, 17-beta-estradiol, estrona, estriol, sobre todo. Y después, ¿qué más? Hormonas de los suprarrenales, cortisol, aldosterona, más abajo la dihidroepiandrosterona que forma parte de los andrógenos. ¿Qué más? La adrenalina y la noradrenalina, ¿no es cierto? ¡No! Nadie dice nada. Tienen que reaccionar. Yo digo, ¿usted? Sí, no, es que esto no es así, ¿no? Eso es conocimiento. La adrenalina y noradrenalina se secretan en el núcleo, efectivamente, de las suprarrenales. ¿Pero qué son? Derivadas de la tirosina. No perder de vista, jóvenes, no perder de vista. Ahí es donde ustedes tienen lo básico. La vitamina D, ¿de dónde se origina? ¿Cuál es su base química? Colesterol. También colesterol. ¿Verdad? Creo que no hay más hormonas, no sé. Ustedes deben saber. Entonces vean ustedes, miren, testosterona, dihidrotestosterona, la androstenediona y la dihidroepiandrosterona. La testosterona y la dihidrotestosterona tienen mucha relación porque es un metabolito, la dihidrotestosterona, pero aquí tiene mayor actividad que la testosterona en los sitios de acción. Eso hay que diferenciar muy bien. Y la androstenediona va a preceder a la dihidroepiandrosterona, que la dihidroepiandrosterona es secretada en las glándulas suprarrenales, zona reticular, que no cobran vigencia en el sexo femenino. Responsables, por segunda vez estoy diciendo, responsables del desarrollo del vello axilar durante la pubertad. Seguramente que he dicho eso en la anterior clase, por tercera vez. Estas son las hormonas androgénicas. ¿Qué más tengo para decir? Bueno, aquí simplemente para mostrarles que las siglas de Leydig originan a la testosterona, sobre todo para que pueda cumplir con la función específica. Ahí están las dos hormonas, la testosterona y la dihidrotestosterona. Quedaremos acá y nos vemos el día
miércoles, la noche, y vamos a terminar el día jueves. Miércoles, el jueves. Esto no queda mucho y es más bonito esto. Pensaba terminar esto, pero bueno, así es el tema. Nos vemos, chao.